Mis hermanas y mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy aquí, su servidor o el representante del Ministerio Independiente de Sacsayhuamán. En esta oportunidad quiero compartir un mensaje, un llamado, una invitación a la reflexión y a la unidad a todos mis hermanas, mis hermanos que lideran diferentes grupos, ministerios independientes o sostén propios. Queridos hermanas, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo les hago este llamado, esta invitación y también esta invitación a la unidad. Es lamentable y triste hoy ver la condición de los ministerios independientes o sostén propios que andan en estos tiempos del fin. Y muchos hermanas, hermanos que lideran ministerios hoy estamos o están bajo el dominio del engaño del enemigo. ¿Por qué digo así, mis queridos hermanas, hermanos? Yo veo, mis queridos hermanas, hermanos, y siento esa tristeza y esa necesidad de dirigirme a cada uno de ustedes, mis hermanas, mis hermanos líderes, que hoy los grupos de ministerios independientes, sostén propios, vivimos, es lamentable. Porque hoy muchos ministerios divididos, no hay unidad, no hay armonía, lo que nuestro Dios Todopoderoso nos pide. Aquí la palabra de Dios y el espíritu de profecía. No hay ese consejo de Dios aplicado en nuestros grupos. Al parecer que cada grupo jala agua para su molino. Cada grupo baila con su pañuelo. Pero si nosotros estudiamos un poquito en los tiempos de Jesús y sus discípulos, ¿cómo eran? ¿Cómo Pablo organizaba, levantaba iglesias en diferentes partes? Y todos unidos. Y Pablo visitaba cada cierto tiempo. Igual también Jesús. Y nos trasladamos a los años 1846 hasta 1861, donde también podemos presenciar o estudiar la condición de los pioneros adventistas. ¿Cómo anduvieron bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios? Unidos, también ellos formaban iglesias en diferentes partes, con mucho estudio, mucha unidad. Es lo que hoy en los ministerios de sostén propio no se ven. Al contrario, se meronean, aplicando algunos pensamientos, preconceptos erróneos. Y muchos hablamos de la reforma pro salud, hablamos de los 7 hitos, hablamos de la reforma educativa, de la obra médica misionera. Pero a los hechos no se aplica ninguno, mis queridos hermanas, hermanos. Si se aplica pero de una manera torcido. ¿Por qué sucede estas cosas, mis queridos hermanas, hermanos? Es probablemente que hemos podido seguir. Algunos predicadores falsos maestros han podido entrar o andar por darse la vuelta por el mundo, enseñando una reforma pro salud, torcidito, una reforma educativa, torcidito, y una obra médica misionera, torcidito.
Y muchos hoy seguimos a estos hombres, posiblemente de Venezuela, de Colombia o de México, no sé de dónde han venido. Y defendemos todavía a estos líderes. Queridos hermanas, hermanos, hay una gran preocupación en el mundo o en los grupos ministerios de sostén propios o independientes. Nosotros hablamos de una ciencia de la verdadera educación, pero sin embargo, en ningún grupo sostén propio o ministerio independiente se aplica hoy. Y quiero decir, he recibido algunas quejas de algunas quejas de muchos jóvenes que están muy preocupados y algunos un poco molestos. ¿Por qué? Tiene razón de estar molestos nuestros jóvenes, nuestros niños que están creciendo. Ustedes nos hablan de una ciencia de la verdadera educación. Y sin embargo, ¿qué hacen ustedes, líderes, por la juventud, por los niños que están creciendo? Es lo que me han hecho llegar una queja a mi persona. ¿Qué hacen ustedes? Hagan algo por nosotros, dicen ellos. Y algunos están un poquito incómodos y algunos lamentando también. ¿Por qué? Posiblemente han ido a algunos ministerios o puestos de avanzada, se puede decir, allí por Roca los Alpes o por ahí, ¿no? Cinta Verde, Zipadima, por ahí, ¿no? Algunos, ¿no? Jóvenes que han podido estar quizás cerca de 2 años, 1 año, algunos 6 meses, 3 meses, creyendo lo que predicamos si iba a aplicarse en estos puestos de avanzadas. Y sin embargo, nuestros jóvenes han presenciado, han visto que no se está aplicando y los jóvenes están muy preocupados. No se aplica lo que predicamos, dicen ellos. Entonces es como uno cuando va a un ministerio independiente o un puesto de avanzada, como que han perdido su tiempo. 1 año, 2 años, 1 año y medio que han estado en esos puestos de avanzadas, centros de avanzadas. Lo único que hemos aprendido es chakra y hacer pan, dicen algunos. Otra cosa no hemos aprendido. Claro que hay estudio, oración, sí hay, pero no se aplica casi cerca de más de 40 líneas educativas que nuestro Dios nos ofrece a través de su sierva Elena G. de White. No se aplica, me han dicho a mí. Y están muy preocupados. ¿Por qué sucede esto, mis hermanas, mis hermanos? Porque no hay unidad. ¿Quiere decir que somos convencidos, pero no somos convertidos? ¿Qué está pasando, mis hermanas, mis hermanos líderes? Me incluyo yo también. Yo puedo decir, la única razón es porque hemos seguido a un hombre, a unos falsos maestros que han venido por Colombia, por ahí, Venezuela, no sé, por ahí, vinieron y nos han enseñado de manera errónea la reforma pro salud, reforma educativa y la obra médica misionera. En el punto de las doctrinales de los 7 hitos estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí bien nomás. Pero en esos 3 puntos que estoy mencionando, estamos en una pequeña confusión. Y esa pequeña confusión está generando la desunión, la desestabilidad de los ministerios de sostén propio. Y sin embargo, nosotros y algunos, o los líderes, cometemos ese error de seguir a un hombre. Yo quiero tocar algo muy importante en esta oportunidad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ese pequeño detalle que nos está dividiendo o que entendemos mal? Es la reforma pro salud, la obra médica misionera y también
el sistema, la reforma educativa. Posiblemente algunos hombres vinieron de otros lugares trayéndonos un mensaje un poquito chiquito, nomás torcidito, y ese nosotros lo hemos recibido muchos. Pero ¿qué nos costó nosotros mismos estudiar, investigar, como lo estoy haciendo yo también aquí? Porque algunos dicen, ustedes son los seguidores de Niemer, ustedes sigan Niemer. Otro dice, ustedes siguen a hermano Eliel. Hermanas, hermanos, no es recomendable seguir a ninguno de los dos. Porque yo sé que hay muchas cosas importantes que recuperar o aplicar las enseñanzas del hermano Niemer Simeón Montes. Muy cosas importantes que está muy relacionado a la palabra de Dios, Génesis. Como también habrá en hermano Eliel Canole muchas cosas que podemos recuperar o podamos aplicar en nuestra vida, pero no todas, ni allí ni aquí. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no somos llamados a seguir a un hombre como corderitos. Nosotros somos llamados a investigar, escudriñar las escrituras, dice la palabra de Dios. En ella parece que tienes la vida eterna. Somos llamados a buscar la salvación, a buscar el conocimiento, la ciencia divina en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Yo quiero hablar en esta oportunidad especialmente de la palabra Génesis. ¿Por qué será que Dios ha colocado la palabra Génesis en el primer libro de la Biblia? Yo sé que muchos de ustedes, mis queridos hermanas, hermanos líderes, no han estudiado. No han estudiado. Yo estuve estudiando, gracias a Dios, estudié un poco. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención cuando alguien dice que el hermano Florentino en Sacsayhuamán está enseñando ciencias humanas, ciencias del enemigo, de Satanás, así incluso han llamado. Y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué tal hermano dice que en Sacsayhuamán están enseñando ciencias satánicas o ciencias humanas? Yo tengo que investigar este tema. ¿Por qué dicen así los hermanos? Y me puse a investigar. ¿Y por qué esos hermanos que dicen así tampoco también estudian? No lo han estudiado y sin embargo opinan sobre nada, sin fundamentos bíblicos ni espíritu de profecía. Por eso en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la palabra Génesis. Ustedes, mis queridos hermanas, hermanos, saben que la palabra Génesis es una gran palabra. Es una palabra inmenso. Es una palabra muy importante en la palabra de Dios. Solo Dios sabe por qué usó la palabra Génesis. Y muchos no han entendido qué significa la palabra Génesis. Yo les voy a dar una pequeña explicación en esta oportunidad. ¿Para qué? Para que podamos despertar, para que podamos reflexionar. Y así de repente podemos apostar por una unidad. Permitir que nuestro Dios pueda unir a su pueblo, así como dicen en Evento de los Últimos Días, unir a su pueblo, para que ya no haya más miramientos aquí y allá. Podamos trabajar unidos, podamos borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, algunos pequeños detalles que el enemigo ha colocado. Y la consecuencia de ello es, hoy los ministerios estén propios, separados, mironeándose, cada cual baila con su pañuelo.
Eso no es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Continúo. La palabra Génesis y su origen y significado. ¿Qué significa? Principio y creación. ¿Creación de qué? ¿Principio de qué? ¿Por qué dice principio y creación? ¿Qué significa esto? Tenemos que entender, tenemos que pedir la sabiduría de nuestro Dios para entender por qué la palabra Génesis significa principio y creación. Queridos hermanas, hermanos, la palabra Génesis significa todo. Todo, absolutamente todo. Es el principio de la creación de este mundo, de este planeta y también las otras planetas que no han caído al pecado. Creación, principio de la creación. Es el principio de nuestro Dios. Es prácticamente la palabra Génesis. Es todo. Todo sobre todo, como nuestro Dios Todopoderoso. Porque es la palabra de Dios. Dios eligió ese término. Queridos hermanas, hermanos, yo quiero explicar algo. La palabra Génesis tenemos que entender en diferentes conceptos o contextos. En el contexto humano, en el contexto animal, en el contexto agua, aire, sol, luna, estrellas, la tierra, las piedras, las rocas. ¿Qué más? Tenemos que entender en el contexto de las plantas, minerales. La palabra de Génesis tenemos que entender en todo contexto, porque es todo. Porque es creación, es principios. Significa eso, mis queridos hermanas, hermanos. En esta oportunidad, yo quiero comentar Génesis en el contexto del ser humano. Porque Génesis es todo. ¿Y por qué mis hermanos líderes no han estudiado este punto? Para que no caer en los vientos de doctrinas que vienen de afuera, de Colombia posiblemente, y nos han engañado. Y nosotros estamos engañando a nuestros grupos. Queridos hermanas, hermanos, la palabra Génesis en el contexto humano significa origen, engendrar, engendrado, ¿no? Dar a luz, reproducir. Y también aquí tiene que ver hasta cómo se origina la reproducción a través del ser humano. Ahí también tiene que entrar lo que es los semen del ser humano. La palabra Génesis significa cosa muy maravillosa, muy grande. La reproducción del ser humano a través de varón y mujer, de la unión, ¿no? Hablar de la palabra Génesis es muy grande, muy amplio. Y también, hermanas, hermanos, Génesis, la palabra Génesis está muy relacionado con ¿qué? Con genética. Gen, ¿qué es gen? Genéticos, generaciones, genoma humana, genealogía, nutrición, salud, alimentación, vida sana, sangre. Queridos hermanas, hermanos, las palabras que estoy mencionando, por favor, estudien. Si tiene alguna relación con palabra Génesis o no, las palabras que estoy mencionando, como genética, genéticos, generaciones, genoma humana,
genealogía, nutrición, salud, alimentación, vida, sangre, porque la vida está, en la sangre está la vida. Y también está ahí lo que es, ¿qué cosa, hermanos? Dentro, todo, por ejemplo, hermanos queridos, también está ahí lo que es nuestros células, microorganismos. ¿Qué más? ¿Qué más está, hermanos queridos, en ahí también? Ahí también está, hermanos queridos, lo que es el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema metabólico. Todo está relacionado con la palabra Génesis en el contexto humano. Y también está relacionado con la genómica humana, que tiene que ver mucho con la parte proceso digestivo, ¿no? Metabólico, ¿no? Entonces, queridos hermanas, hermanos, ¿por qué no hemos estudiado? Porque todo esto es la ciencia del cielo. Todo esto es una ciencia divina que está en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Como también sabemos, la ciencia humana reafirma sobre esto. Reafirma, mis queridos hermanas, hermanos. Entonces nosotros como líderes, como hijos de Dios Altísimo, el dueño de la ciencia, el dueño de la sabiduría, tenemos que estudiar estos temas tan importantes para no caer en esta gran trampa del enemigo, por creer a un hermano por ahí de Venezuela, de Colombia, que vino y nos han hecho entender mal. Y ese entendimiento mal hoy está dividiendo ministerios propios. Y no hay unidad y no hay avance de la predicación del evangelio. Por eso yo me he dado la molestia de investigar este punto tan importante. La palabra de Dios en Consejo sobre el régimen alimenticio, aquí está sobre régimen alimenticio, dice la palabra de Dios bien claro que nosotros somos una máquina viviente. Una máquina viviente. Piensen, hermanos queridos. La pregunta es, ¿por qué la sierva del Señor compara con una máquina viviente? Una máquina viviente, ¿cómo es? ¿Qué compone? ¿Qué compone, mis queridos hermanas, hermanos? Una máquina viviente no es un fierro grande o cuadrado, no sé, triangular, y funciona. No es así. Una máquina tiene sus partículas, ¿no? Tiene sus partes. Y cada parte tiene su función y genera una energía y funciona. Y también dice la palabra de Dios. La palabra de Dios también habla acerca de las malas combinaciones. La sierva del Señor habla de las malas combinaciones. Y también la sierva del Señor habla de comer deshoras. La sierva del Señor habla de la clasificación de alimentos. Esos temas, hermanas, hermanos, tenemos que comprender en su profundidad sobre las malas combinaciones. Comer a deshora, la sierva del Señor habla. Y clasificación de alimentos, la sierva del Señor habla. Por eso que la sierva del Señor no nos recomienda comer carne y algunos alimentos dañinos. Quizás sea como coca, quizás sea, no sé, hay alimentos que hacen daño al ser humano. Por eso la sierva del Señor nos habla de clasificación de alimentos. También nos habla sobre la glotonería y otros muchos más. También habla la sierva del Señor sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, cada órgano, célula, neuronas, nervios. También sobre las neuronas, me refiero a la mente, ¿no? Neuronas. También la sierva del Señor habla sobre los códigos genéticos, que en cada código genético está, ¿qué dice la palabra de Dios? Que está los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios.
Queridos hermanas, hermanos, entonces, ¿por qué hemos descuidado de estudio de estos temas tan importantes para andar así divididos? Esto es una gran responsabilidad de todos nuestros hermanos líderes y lideresas. Queridos hermanas, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ha enviado una ciencia, su ciencia para su pueblo, y está aquí la palabra de Dios en el espíritu de profecía. Tampoco podemos decir tal cosa bien es de la ciencia humana, hay que desechar. Tampoco no cometamos ese tremendo error, porque la ciencia humana afirma y reafirma lo que dice la ciencia divina. Pero también la ciencia humana, en algunos aspectos, también aplica para desviarnos. Y eso nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que saber discernir, entender, comprender. Y dice, aplicar el texto bíblico que dice, retened lo bueno, desechad lo malo. Es el consejo de Dios. Así como, por ejemplo, cuando la palabra de Dios decía que la tierra era redonda, pero la ciencia decía que era cuadrada, no sé. Y luego estudiaron más y afirmaron y reafirmaron que la tierra era redonda también, la ciencia humana. Entonces, queridos hermanas, hermanos, la ciencia humana en muchas cosas afirma y reafirma lo que dice la ciencia divina. A pesar que reafirman, pero también el enemigo tiene algunos propósitos, entonces también sabe cómo desviar. Y nosotros tenemos que tener de ese cuidado, de esas cosas que el enemigo infiltra para no caer al error. Queridos hermanas, hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, es momento ya que podamos despertar, que podamos saber escuchar a los maestros, pastores, ministros que vienen de otros países o de otros lugares aquí en Perú. Saber escuchar y discernir si viene enviado por el cielo o viene enviado por el enemigo, porque la palabra de Dios dice en Mateo 24, que vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, y engañarán a muchos, si fuera posible, a los escogidos. ¿No han entendido, mis hermanas, mis hermanos líderes? ¿No hemos entendido? Y la palabra de Dios dice bien claro aquí en el libro de 1 de Timoteo, capítulos 3, versículos 1 al 16. Aquí Dios da las características de un siervo, de una sierva, de un pastor, de un diácono, anciano, de un obispo, las características bien establecidas por la palabra de Dios, para que nosotros sepamos descubrir, escudriñar. Nosotros, queridos hermanas, hermanos, tenemos que saber a quién seguimos. Si nuestro líder, nuestro pastor, nuestro ministro, nuestro maestro nos está enseñando bien, nos está conduciendo por el camino correcto, o nos está desviando bonito nomás para otro ladito. Porque dice la palabra de Dios aquí, de buen testimonio. Podemos tener buen testimonio. Marido de una sola mujer, y dice sobrios. Sobrios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? A ver, vamos a ir rápidamente la palabra entonces aquí en el libro de Timoteo, o mejor vamos al libro de Tito. Libro de Tito, capítulos 1, versículos 1 al 15. Tito, capítulos 1, versículos... ya, vamos a ver aquí. Bien, aquí en la palabra de Dios dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 1 hasta 15, pero yo voy a leer algunos versículos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe que os he
escogido de Dios. Bien, mejor voy a leer este versículo 5, ya, versículo 5, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el anciano debe ser irreprochable. Hermanos queridos, debe ser irreprochable. Y nosotros, me incluyo yo, ¿soy irreprochable frente a ustedes? Ahora, si no soy irreprochable, por favor, amonéstenme, llámenme la atención, pero en el amor de Cristo. Usted, mi hermana, mi hermano, tenemos que calificar nuestra vida si somos irreprochables o no somos. Si no somos, sencillamente hay que darle paso a un costado. Alguien que esté mejor que nosotros, ponerlo como líder, como lideresa. Irreprochable, dice aquí la palabra de Dios, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Queridos hermanos, también dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 16, dice que sepa gobernar su casa, que sepa gobernar su casa al modelo divino. Si no sabes gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar una iglesia? Dice. La palabra hace esa pregunta. En otras palabras, si yo como líder aquí en Sacsayhuamán no aplico la reforma pro salud, reforma educativa, si mis hijos siguen estudiando en las escuelas mundanales, si no se practica aquí en el hogar la reforma pro salud, la dieta edénica, no se aplica aquí en mi hogar la hora médica misionera, entonces no sé gobernar mi casa y no estoy apto para ser un líder o un obispo, para dirigir un ministerio sustén propio, ministerio independiente o pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, que sea sobrio y bien, hay una palabra, ¿no? Bien, cuidadoso. Muy cuidadoso en todo sentido. No entregado al vino, dice. Ahora sabemos que en la palabra de Dios, Dios habla dos tipos de borrachos. Borrachos que toman cerveza y borrachos que están borrachos sin haber tomado cerveza. Yo le estaré compartiendo este versículo a través del grupo de WhatsApp. Queridos hermanas, hermanos, aquí tenemos las características que Dios estableció para su pueblo, para un líder, para un anciano, para un diácono, para un pastor, obispo. Pero ¿en qué estamos nosotros, mis queridos hermanas, hermanos? Hay muchos líderes, al comprender erróneamente el mensaje de la reforma pro salud, en la reforma educativa, en la obra médica misionera, están hoy, tienen su iglesia, su grupo enfermos nomás ya. Algunos que están perdiendo la vista, algunos que están perdiendo el oído, algunos que están con dolores de articulaciones, con un hígado hepático, con hígado alcoholizado, con un TGO elevado, lleno de orgullo, soberbia, terquedad, LDH desequilibrado en la salud física, desequilibrado en la salud mental, desequilibrado en la salud espiritual, por no haber comprendido claramente, cabalmente, el mensaje de la reforma pro salud, reforma educativa, la obra médica misionera. Hay muchos puestos de avanzadas que posiblemente dicen tener sanatorio y no han sanado a nadie. Al contrario, algunos que han ido y han regresado con hígado elevado,
alcoholismo oculto elevado, más borracho que antes. Y como también hay pacientes que son adventistas desde la cuna, pero sin embargo están con cirrosis en el hígado por alcoholismo oculto, por aplicar malas combinaciones. Acuérdense, mis queridos hermanas, hermanos, cada producto, cada cosa, creación de Dios, tiene sus componentes químicos naturales. Y muchos de ellos no son compatibles. Por ejemplo, verduras con frutas, cereales con frutas, que tienen diferentes composiciones químicas que no son compatibles, y eso genera un fermento sobre fermentación y luego produce en nuestro cuerpo el alcohol, el alcoholismo oculto. Y muchos hermanos de cuna están borrachos, perdiendo la vista, perdiendo el oído, con dolores de articulaciones, con su ácido úrico muy elevados, con dolor de las rodillas, ya no puedo caminar, lejos es Sacsayhuamán. Hermanas, hermanos, líderes, me incluyo yo, tengamos mucho cuidado en estos aspectos. Investiguemos como Dios nos manda, no sigamos a hombres. Es un gran error de seguir a hombres. Y algunos todavía defienden a esos hombres que han traído esta mala interpretación de la reforma pro salud, reforma educativa y la obra médica misionera. Yo les pido desde aquí, Sacsayhuamán, en el amor de Cristo, unidad, unidad. Y esta unidad se debería estar hablando en diferentes congresos que se han llevado. En ningún congreso he visto hablar de este tema. Más bien, como darse lujo, han invitado pastores extranjeros, pastores de diferentes líneas, sin importar si es bueno o malo, pastores de la iglesia adventista libre, el pastor Marcelo Vilca, ¿no? Marcelo Vilca, Rosendá, muchos pastores de la iglesia organizada adventista libre. Cuando la palabra de Dios dice, ten cuidado, y ese versículo lo voy a estar compartiendo también en su WhatsApp. La palabra de Dios dice, ten cuidado, no comas con los borrachos, con los idólatras, con los estos. Pero hoy, mis queridos hermanas, hermanos, acuérdense, los idólatras no están en la iglesia católica. Los idólatras no están solamente en las otras organizaciones religiosas. Los idólatras también están dentro de la iglesia adventista organizada, y adventista libre, y también en los grupos de sostén propios. Hay que tener cuidado, claro que sí, mis hermanas, hermanos, por favor. Nosotros tenemos que creer lo que creían los pioneros del año 1846 hasta 1861. ¿Por qué? Porque en ese lapso del tiempo, los pioneros anduvieron bajo la dirección del Espíritu Santo, experimentaron, vivieron así, vista y carne propia, la manifestación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, a través de la sierva del Señor, Elena G. de White, donde Pionero Loborok dice que él tuvo la oportunidad de ver más de 50 ocasiones de las visiones que Elena G. de White recibía del cielo. Entonces nosotros como ministerio de sostén propio debemos estar viviendo en estas condiciones. Pero hoy no pasa eso, mis hermanas, mis hermanos. Por favor, yo les pido en el amor de Cristo, unidad. Que cuando organizamos un congreso, ahí debemos de hablar estos temas. Ahí debemos de conversar estos temas. Pero sin embargo, en algunas oportunidades, nosotros aquí en Sacsayhuamán y también nuestros hermanos de Juliaca, de Espinar, el hermano Amílcar Zipadima, propusieron hablar del tema de la dieta, de la nutrigenética.
Y los hermanos no quisieron, saltaron, reaccionaron de una manera muy airados. Termino con esto. Hay muchos hermanos, que la nutrigenética satanizan. Es la palabra de Dios. A la palabra de Dios están satanizando. Ya les expliqué al principio, ya cuando hablé del libro de Génesis, la palabra Génesis. No han entendido qué significa la palabra Génesis. No han entendido lo que significa la palabra nutrigenética. Llaman ciencia satánica. Y están satanizando la palabra de Dios, Génesis. Y no se dan cuenta. Queridos hermanos, basta. Es momento que el pueblo verdadero de Dios se una, entienda, acepte y lo lleve a la práctica. Que Dios me las bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenos días.